Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre lo que es la presión y el recorrido manométrico. Lo vamos a hacer proponiendo una solución para el ejercicio 3.54 del Robert Mock sexta edición. Lo primero que vamos a hacer es anotar algunos datos, por ejemplo, la nomenclatura que vamos a utilizar para las alturas o las elevaciones. Podemos designar, por ejemplo, para la elevación de 457 milímetros, el nombre de H1 o la nomenclatura de H1. No vamos a trabajar en milímetros, vamos a trabajar en metros, o sea que vamos a utilizar 0.457 metros o 0,457 metros. La altura que vamos a llamar H2 va a ser 381 milímetros. La altura o la columna vertical de fluido. En este caso, si transformamos a metro, vamos a tener 0,381 metros. Vamos a llamar H3 a la altura o la elevación de 1 metro y vamos a llamar H4 a la columna de 0,50 metros. Eso con respecto a la nomenclatura, por lo menos en lo que son las alturas de la columna de fluido. También tenemos que plantear si vamos a utilizar la densidad o vamos a utilizar el peso específico. Debemos recordar que los cambios o la diferencia de presiones nosotros lo vamos a reportar en gamma por H, que es peso específico por la altura, o la podemos reportar en densidad por gravedad por la altura de la columna vertical del fluido. En este caso se tienen las gravedades específicas de la gasolina y del mercurio. Podemos basarnos en la ecuación de la gravedad específica que establece que la gravedad específica es igual al peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Es decir, que vamos a reportar la diferencia de presiones como gamma por H. Si nosotros despejamos, vamos a obtener que el peso específico de la sustancia va a ser igual a la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Utilizando esta ecuación podemos determinar, por ejemplo, lo que sería el peso específico del mercurio, que vendría dado por, lo podemos llamar gamma m, la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Entonces sería la gravedad específica, que es 13,54, por el peso específico del agua a 4 grados centígrados, que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Vamos a utilizar el peso específico en kilonewton porque el newton por lo general es una unidad muy pequeña, dando números muy altos. Si sacamos esta cuenta, vamos a obtener que el peso específico de mercurio va a ser aproximadamente 132,8274 kilonewton sobre metro cúbico. Para lo que vendría a ser el peso específico de la gasolina, nosotros lo podemos llamar peso específico del gas, abreviando, es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. La gravedad específica se tiene acá, es 0,68, entonces sería 0,68 por el peso específico del agua, que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Con esto vamos a obtener lo que sería el peso específico de la gasolina. Al sacar esta cuenta vamos a obtener un valor aproximado de 6,6708 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces con esto tendríamos las alturas, o le habríamos asignado por lo menos una nomenclatura a cada elevación de la columna de fluido, y tendríamos lo que sería el peso específico de mercurio y el peso específico de la gasolina. Por supuesto que el peso específico que se va a tomar para el agua va a ser el estándar, es decir, vamos a suponer que el peso específico del agua que vamos a trabajar acá va a ser de 4 grados, el peso específico del agua a 4 grados centígrados, ya que no se nos dio la temperatura. Entonces, cuando no se da la temperatura en el ejercicio, por ejemplo, para el peso específico del agua se asume que es el valor estándar, que es a 4 grados centígrados. También debemos recordar que lo que sucede es que tanto la densidad como el peso específico varían con la temperatura. Entonces, a temperatura diferente, el agua tendrá pesos específicos diferentes, pero en esta ocasión, como no se hizo mención alguna a la temperatura, entonces se toma el estándar. Una vez que tenemos estos datos
que competen a la parte de la elevación de la columna de fluido o de las alturas de la columna de fluido y de los pesos específicos de la sustancia que vamos a trabajar, podemos iniciar lo que sería el recorrido manométrico, que es un método muy práctico que se utiliza para determinar la presión, bien sea en un punto o la diferencia de presión que hay entre dos puntos. Para utilizar lo que sería el método de recorrido manométrico, debemos elegir un punto por donde empezar. El punto a donde vamos a llegar es el punto donde nosotros deseamos calcular la presión. En esta ocasión, la pregunta es la presión del aire que se encuentra encima de la gasolina, es decir, deseamos la presión del aire que está dentro del tanque. También debemos recordar que el aire es un gas, quiere decir que la presión dentro de un gas es la misma en cualquier punto. Entonces, en cualquier punto que nosotros determinemos la presión, esa va a ser la presión del aire. Por supuesto que vamos a determinar en un punto que esté en contacto con la gasolina. Entonces, deseamos la presión en un punto en la interfaz aire-gasolina. ¿Dónde se conoce la presión? Porque nosotros debemos empezar por algún punto donde se conozca la presión. Este manómetro que tenemos acá tiene la característica que es lo que se conoce como un manómetro de extremo abierto. Manómetro extremo abierto. Eso es porque uno de sus extremos se encuentra abierto a la atmósfera. Entonces, como un extremo se encuentra abierto a la atmósfera, esto lo que quiere decir es que la presión en ese punto que se encuentra abierto a la atmósfera es la presión atmosférica, es decir, la presión acá va a ser la presión atmosférica. A este punto lo podemos designar como punto número 1. Vamos a llamarlo 1. Y cualquier punto sobre la interfaz aire-gasolina lo podemos designar como punto A. Entonces definitivamente vamos a partir por el punto número 1, ya que allí se conoce la presión, y vamos a llegar hasta el punto A. También es importante mencionar que el valor de la presión atmosférica va a depender si nosotros deseamos calcular presión manométrica en el punto A o presión absoluta en el punto A. La presión atmosférica para la escala absoluta tiene la característica de que tiene un valor. En este caso, como no se da el valor en el enunciado del ejercicio, nosotros vamos a asumir el valor estándar, que es a nivel del mar, que es 101,3 kilopascal o 101,325 kilopascal. Esto es para la escala absoluta. Si nosotros vamos a trabajar con lo que sería la escala manométrica, el valor de la presión atmosférica es de 0. La escala manométrica tiene la característica de que ella le asigna el valor de 0 a la presión atmosférica. Entonces aquí tendríamos el valor de la presión atmosférica en la escala manométrica. Ahora, una vez establecido definitivamente, sea bien que vamos a trabajar con la escala absoluta o bien con la escala manométrica, definitivamente la presión que es conocida es la presión en el punto número 1. Por lo tanto, vamos a iniciar por el punto número 1. Como decidimos iniciar por el punto número 1, lo primero que vamos a notar es presión en el punto número 1. Una vez que nosotros estamos parados en el punto número 1, debemos dirigirnos hacia el punto A, que es el punto donde deseamos la presión, y debemos movernos a través del manómetro. Por lo tanto, si estamos parados en el punto número 1, tendríamos que descender. Como estamos descendiendo, nosotros debemos anotar un más. Entonces tendríamos más. Ahora, lo siguiente es anotar lo que vendría a ser el cambio de presión, bien sea expresado por gamma por H o bien sea expresado por densidad gravedad por H. En este caso vamos a trabajar con gamma, que son los pesos específicos. Nos estaríamos moviendo a través de mercurio, entonces anotaríamos gamma del mercurio por la altura que estamos descendiendo. En este caso sería la altura que nosotros llamamos H1. Una vez que nosotros estamos acá, nosotros vamos a cambiarnos de lado, es decir, estaríamos parados acá y ahora automáticamente nos vamos a cambiar a este lado y estaríamos parados acá. Esto es debido a que en esta U nosotros vamos a bajar y vamos a subir a través del mismo fluido. Como nosotros vamos a bajar y vamos a subir la misma altura a través del mismo fluido, entonces se puede
esta parte en realidad se simplifica y podemos cambiar de lado automáticamente. Ahora, una vez que estamos parados en este punto acá, para poder llegar al punto A nosotros debemos subir. Como vamos a subir, entonces nos correspondería anotar un menos. Anotamos menos. El peso específico del fluido a través del cual nos vamos a mover, que en este caso sería el peso específico del agua, multiplicado por la altura que vamos a subir. Ahora, acá hay un punto importante. Nosotros vamos a ascender esta altura, que vendría a ser H2. Pero cuando nosotros llegamos acá, nosotros nos podemos mover de manera horizontal. Si nosotros nos movemos de manera horizontal, siempre en contacto con el mismo fluido, entonces la presión no cambia. Eso quiere decir que sería para nosotros lo mismo estar parado en este punto acá que estar parados en este punto. Por supuesto, esto nos permite o nos da la ventaja de que si estamos parados en este punto, nosotros podemos continuar subiendo. Entonces nos correspondería anotar un menos. Podemos hacerlo todo de una vez, es decir, nosotros podemos, por ejemplo, anotar acá la altura que subimos aquí, que fue H2, y la altura que ahora estamos subiendo en esta parte de acá, que nosotros la llamamos H3. Entonces, al estar parados de acá, podemos llegar directamente hasta la interfaz agua-gasolina si nosotros nos movemos de manera horizontal. No hay ningún tipo de problema en hacerlo así o hacerlo por partes. Lo importante es que cuando nosotros nos movemos de manera horizontal en el mismo fluido, entonces la presión no cambia y por lo tanto estar parado en cualquiera de estos puntos de aquí es lo mismo para nosotros. Una vez que llegamos a la parte de la gasolina, para finalmente lograr llegar al punto A, que es el punto donde nosotros deseamos la presión, debemos continuar subiendo. Entonces, como vamos a continuar subiendo, nos correspondería anotar un menos. Anotamos un menos el peso específico de la sustancia a través de la cual nos estamos moviendo, que en este caso es gasolina, multiplicada por la elevación de la columna de fluido, que en este caso es H4. Como vamos a llegar a la interfaz aire-gasolina, que es donde nosotros deseamos la presión, entonces colocamos igual a presión, en este caso sería en el punto A. Ahora, una vez hecho esto, lo único que tenemos es que sustituir los valores. Si nosotros lo que deseamos es, por ejemplo, trabajar en la escala manométrica, entonces automáticamente la presión en el punto número 1 va a ser 0, porque la presión que está soportando el punto número 1 es la presión atmosférica, y ya nosotros establecimos que cuando se trabaja con la escala manométrica, la presión atmosférica toma el valor de 0. Por lo tanto, la presión en el punto A sería igual a el peso específico de mercurio, que nosotros obtuvimos un valor de 132,8274 kilonewton sobre metro cúbico, multiplicado por lo que vendría a ser la altura número 1, que es 0,457 metros, menos el peso específico del agua, que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, que ya se aclaró que vamos a tomar el estándar, multiplicado por lo que sería H2 más H3, que es 0,381 más 1. Y esto está en metros. Menos lo que vendría a ser el peso específico de la gasolina. Vamos a anotarlo por acá, menos, que tiene un valor de 6,6708 kilonewton sobre metro cúbico, multiplicado por la altura número 4, cuyo valor es de 0,50 metros. Y con esto obtendríamos lo que sería la presión en el punto A. Al sacar esta cuenta vamos a obtener un valor de presión en el punto A de 43,82 kilonewton sobre metro cuadrado. Debemos también recordar que kilonewton sobre metro cuadrado es prácticamente lo mismo que kilopascales, es lo mismo que kilopascales. Entonces tendríamos 43,82 kilopascales. Y esta presión que obtuvimos de esta forma sería una presión manométrica. Si por el contrario, acá no se hizo ningún tipo de aclaratoria en la escala de presión,
que él deseaba, pero nosotros podemos, por ejemplo, calcular también la presión absoluta. Cuando no se nos hace ninguna mención a qué escala quiere trabajar, nosotros vamos a trabajar manométrico, a menos que se nos pida exclusivamente que sea en escala absoluta. Ahora, para este ejercicio nosotros podemos calcular también la presión en el punto A en la escala absoluta. ¿Cómo la podemos calcular? Tenemos dos formas. La primera forma es, si ya nosotros logramos calcular la presión en el punto A en la escala manométrica, podemos utilizar la ecuación que establece que si yo deseo la presión absoluta, lo único que tengo que hacer es a la presión manométrica, en este caso la presión en el punto A que nosotros ya obtuvimos fue manométrica, se le puede sumar el valor de la presión atmosférica. Es decir, a estos 43,82 kilopascal le podemos sumar 101,325 kilopascal. Y con esto se lograría obtener el valor de la presión absoluta en el punto A. Nos daría aproximadamente 145,37 kilopascal. Esta es la primera forma si nosotros decidimos obtener la presión en el punto A de manera manométrica. También directamente desde la ecuación del manómetro, porque esto que nosotros acá tenemos es lo que se conoce como ecuación del manómetro. Si en vez de establecer que la presión en el punto número 1 era 0, nosotros establecemos que la presión en el punto número 1 es de 101,325, debemos recordar que la presión en el punto número 1 es la presión atmosférica. Entonces cuando nosotros sacáramos la cuenta íbamos a obtener el valor de la presión en el punto A, pero en la escala absoluta. Es decir, si nosotros trabajábamos en la escala absoluta, entonces la ecuación nos iba a quedar así: presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto número 1, que íbamos a anotar 101,325 kilopascal o kilonewton sobre metro cuadrado, más por supuesto la ecuación que ya teníamos, la ecuación que hemos deducido, es decir, el peso específico del mercurio, que tiene un valor de 132,8274 kilonewton sobre metro cúbico, por la altura número 1, que sería 0,457 metros, menos el peso específico del agua, que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, por la altura de la columna vertical de agua, que en este caso es 0,381 más 1 metro, menos el peso específico de la gasolina, que es 6,6708 kilonewton sobre metro cúbico, multiplicado por 0,50 metros. Y la presión en el punto A nos hubiese dado 147,37 kilopascal. Entonces tenemos dos opciones: o calculamos la presión en el punto A de manera manométrica y luego le sumamos la presión atmosférica, que fue como lo hicimos en esta parte, o podemos directamente calcular la presión absoluta en el punto A. Lo único que hay que hacer es no asignarle el valor de 0 a la presión en el punto número 1, sino asignarle el correspondiente valor de la presión atmosférica. Y con esto habríamos concluido por lo menos este ejercicio.